Pues como Enrique nos anuncia, terminamos hoy el libro de Ruth, después de un descanso por estas fiestas con predicaciones libres, pero teníamos pendiente terminar con el capítulo 4 de este libro. Un libro que a veces pasa muy desapercibido en los grandes estudios que hacemos cuando nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Un libro que a veces minimizamos, resumiéndolo simplemente como una bonita historia de amor que quizá Dios ha puesto en la Biblia para, relajar un poquito la lectura de la Biblia con una historia agradable. Pero un libro tremendamente importante para cada creyente, por los temas que en él se están tratando. Un libro que, como oímos a los anteriores predicadores, está lleno de casualidades, de expresiones del tipo, he aquí, como diciendo, vaya, mira qué ha pasado ahora. Qué sorpresa, qué casualidad, mira qué ha ocurrido. Eso es un poco lo que nos indica esta expresión, he aquí, y que en el capítulo de hoy también nos encontramos. Una expresión de sorpresa, pero que nos enseña que los designios eternos de Dios no están apoyados en casualidades, sino más bien en sus minuciosos planes eternos, donde no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo autorice. A través de la historia de Ruth, de Noemí y de Boaz aprendemos, como ya hemos visto hasta ahora, cómo Dios responde a las personas piadosas, bendiciendo sus vidas mucho más allá de lo esperado, con bendiciones eternas. Bueno, ¿y qué es esto de personas piadosas? No es una expresión que empleemos hoy en día, ¿verdad? Oye, mira qué piadoso es fulanito. Bueno, ser una persona piadosa es algo muy sencillo. Es ser una persona que pone a Dios en el primer lugar de su vida y de sus decisiones. Es ser una persona que vive en permanente obediencia a Dios. Y por tanto no estamos hablando de algo excepcional, sino que estamos hablando de algo que es lo que Dios espera de todos y cada uno de sus hijos. Todos estamos obligados a ser personas piadosas, que ponen a Dios en el primer lugar de sus decisiones y de sus vidas. Pero como veremos hoy, además de este tema, el libro de Ruth es uno de los mejores tratados que encontramos para estudiar algo tan importante, probablemente el tema más importante de la Biblia, que es el tema de la redención. Estamos tan acostumbrados a este asunto que a veces lo vemos como algo normal, como algo que va de suyo, es lo que le corresponde a Dios y lo que le toca. Mirad, la historia del libro de Ruth no es una historia de amor, es la historia de un rescate. Es la historia de una redención que tiene un final, que tendrá consecuencias para bendición de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí en este lugar y para el resto de la humanidad. Por eso el alcance del libro de Ruth es tan importante, porque más allá de quedarnos en la superficie de la historia de amor de Ruth y Boaz, lo que hay detrás es un rescate que ha tenido consecuencias para ti y para mí hoy. Así que fíjate si es importante este libro. En nuestro caso, nosotros también hemos vivido la historia de una redención, la historia de un rescate. Nosotros estaríamos completamente perdidos y sin ningún tipo de esperanza si no hubiésemos sido rescatados y redimidos por la persona de Cristo. No tendríamos ningún tipo de esperanza, ningún tipo de supervivencia si en este rescate Dios no hubiera empleado y no hubiera venido motivado por una de las frases, y si me obligáis a escoger, para mí la frase más preciosa que hay en toda la Escritura. Y esa frase la encontramos en Juan 3. Porque de tal manera amó
Dios al mundo. Y sabes, esta frase es lo que está motivando todo lo que encontramos en la Escritura. Todo ese plan de rescate a través de Cristo viene impulsado porque antes de crearnos, antes de fundar este mundo, Dios expresó y experimentó este sentimiento de amor profundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que haría lo que fuese necesario para rescatar a una creación que sabía que le iba a fallar, que iba a pecar y que tendría que pagar por su pecado. Nos encontramos entonces en este capítulo 4. Vamos a leerlo y vamos a desarrollarlo luego en 4 puntos. Ruth capítulo 4, versículo 1. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, ahí tenemos la casualidad, he aquí, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano. Emplea esta expresión porque no aparece el nombre de este señor en la Biblia. Mira que hay nombres en la Biblia, pues el de este señor, el Espíritu Santo no ha querido registrarlo. No pasa de ser un fulano que pasaba por allí. Fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo con nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, el fulano respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Bueno, más bien, yo no quiero redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz en Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab
engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. No nos suelen gustar mucho las genealogías. Y curiosamente Ruth acaba dedicando varios versículos a una genealogía, que veremos luego lo importantísima que es esta genealogía. Bueno, estamos ya en este capítulo 4, en el cual Noemí y Ruth han entrado en contacto con Boz, y están estableciendo el plan de la redención de las propiedades de Noemí. Estamos en un tiempo donde el pueblo de Israel vivía en fracaso tras fracaso. Es el tiempo que llamamos de los jueces. Pero seguía habiendo hombres piadosos como Boz, que mantenían su fidelidad al Señor, que mantenían su obediencia al Señor. Y nos encontramos con estas dos mujeres que han regresado de Moab para residir de nuevo en Belén. Nos encontramos con la decisión de Ruth, que vimos en el capítulo 1, con ese famoso versículo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es decir, no solo un compromiso de acompañar a su suegra, de cuidarla, de atenderla, sino el firme compromiso de renunciar a sus dioses para pasar a depender y a creer en el Dios de Israel. Así que nos encontramos con esta figura que hemos aprendido en el libro de Ruth, la figura del pariente redentor, que encarna Boz, y ese tal fulano que era el que más derecho tenía. Como sabéis, y si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. La segunda acepción dice que es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido, es decir, recuperarlo, pero pagando un precio. Según Levítico, alguien que había perdido la titularidad de algo porque había pasado un mal momento económico y se había tenido que desprender de ello, a veces incluso su propia libertad, pasando a ser el esclavo de otro, podía recuperarlo mediante el pago que un pariente suyo hiciera. Y sabéis, en este tipo de leyes que vemos en Levítico 25, vemos la maravillosa gracia de Dios. Porque a veces tenemos la idea de que las leyes del Antiguo Testamento Dios todavía no se había manifestado como un Dios de gracia. Pues en Levítico 25 vemos esta idea revolucionaria de que alguien que ha pasado por un fracaso económico, un fracaso personal, no sea algo que le condicione el resto de su vida, que condicione incluso a las generaciones que vienen después de él, sino que a través del año del jubileo, donde todas esas propiedades volvían a su titular, pero también a través de la figura del pariente redentor, que en cualquier momento, mediante un pago, mediante una compensación, podía recuperar esas propiedades o esas vidas. Dice el versículo 25 de Levítico 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano había vendido. Y esto es lo que nos encontramos en el libro de Ruth. La intención y el firme convencimiento de Dios de que los más ricos no se aprovechen de los más pobres, sino que haya una segunda oportunidad para volver a encauzar la vida de todos. En este capítulo 4, entonces, nos encontramos con este plan para recuperar las propiedades de Noemí mediante el pago de un precio. Y sabéis, me gusta cómo termina el capítulo 3, que también nos habla de este plan de redención y de nuestro plan de redención. Fijaos cómo acaba el capítulo 3, versículo 18. Entonces Noemí le dijo a Ruth, está hablando con Ruth, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto.
Había una gran incertidumbre, porque Boz era el que se iba a encargar de pagar ese precio. Pero había otro pariente que tenía más derecho y que debía de ser el que primero podría optar a esto. Con lo cual las incertidumbres eran grandes, porque entre otras cosas estaba en marcha el matrimonio de Ruth, el futuro de Ruth. Pero fíjate lo que dice Noemí en el versículo 18 del capítulo 3. Espérate hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre, refiriéndose a Boz, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y sabéis, cuando yo leía este convencimiento de Noemí, me recordaba el convencimiento de Dios sobre el plan de redención de todos y cada uno de nosotros. Y lo que primero que aprendemos en el libro de Ruth es que Dios cumplió su plan de redención hasta el fin. Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Mirad, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios empezó a poner en marcha ese plan de redención, ese plan de rescate que había ideado desde antes de la fundación del mundo. Y allí mismo, para cubrir el cuerpo desnudo de Adán y Eva, que se sentían avergonzados, probablemente por el peso de su pecado, allí ocurrió el primer sacrificio de animales. Allí ocurrió el primer derramamiento de sangre, porque el pecado, la paga del pecado, exige el derramamiento de sangre. Y allí se produjo aquel primer derramamiento de sangre. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel ha habido sacrificios de animales, derramamiento de sangre, que lo que hacía era cubrir de la vista de Dios el pecado del hombre. No hacerlo desaparecer, no perdonarlo para siempre, porque solo la sangre de Cristo puede perdonar pecados. Pero aquella sangre derramada por aquellos animales, siguiendo los ritos que Dios había dado, cubrían de su vista la sangre o el pecado que había cometido su pueblo. Fue necesaria la venida de nuestro Goel, de nuestro pariente redentor, la venida de Cristo Jesús, que tenía el firme empeño de salvarnos y de rescatarnos. Fíjate lo que dice el capítulo 13 de Juan. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta las últimas consecuencias. Cristo no descansó hasta cumplir aquel asunto que se le había encargado. Ser esa víctima inocente. Ser ese hombre que reunía los requisitos que Dios exigía para satisfacer el pago de nuestro pecado. Ser aquel que iba a derramar su sangre para satisfacer la justicia y la santidad de Dios, para que nosotros pudiésemos ser salvados. Estábamos perdidos si nuestro pariente redentor, que es Cristo, no hubiese venido a este mundo a rescatarnos. Y sabes, estando clavado todavía en la cruz, Jesús dijo, consumado es. El pago ha sido completado. El rescate de esta humanidad perdida, de esta humanidad sin esperanza, de esta humanidad que nunca va a tener lo necesario para rescatarse, para ser perdonado, ha sido pagado por la persona del Hijo de Dios, por Cristo Jesús. Cristo no descansó hasta que el pago fue completado y aquel asunto quedó arreglado. Lo segundo que aprendemos del capítulo 4 de Ruth es que Dios nos redimió cumpliendo las normas y las leyes. Versículo 1 del capítulo 4. Boz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Mirad, lo que Boz está haciendo es cumplir las normas. Esto no se podía hacer de cualquier manera. Esta no era una propuesta que simplemente Boz podía aceptar y llevar a cabo.
Le sobraba dinero, era un hombre muy rico para pagar lo que hiciera falta. Pero había que cumplir con todas unas normas, con todas unas leyes, con una forma de proceder. El ir a las afueras de la ciudad y sentarse allí con los ancianos y con las personas más respetadas del pueblo no era algo casual, sino que era parte del cumplimiento de las leyes dadas por Dios. Por muy rico y por muy poderoso que fuera, no podía saltarse estas normas y tenía que cumplir con cada uno de los requisitos para ser el pariente redentor. ¿Sabes? Vos corría el riesgo de que fulano dijera, vale, acepto, yo me voy a convertir en el pariente redentor. Cualquiera de nosotros estaríamos tentados para eludir ese riesgo, para no cumplir con las leyes, para no cumplir con las normas. Pero aquí encontramos a un hombre piadoso, como hemos hablado antes, que toma sus decisiones en base a su obediencia a Dios, en base a que es Dios el que maneja, el que gobierna, el que condiciona las decisiones que él tiene que tomar. Y aun a riesgo de fracasar, aun a riesgo de que las cosas no salgan bien y no salgan como él ha esperado, ha decidido cumplir con todos y cada uno de los requisitos que exigía la ley para convertirse y para tener la opción de ser el pariente redentor. Y sabes, esto me lleva a Filipenses capítulo 2 y versículo 6. Dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vieja canción, y conforme uno va cumpliendo años, tiene más viejas canciones de las que acordarse. Pero una vieja canción decía, no hubo solución, solo la cruz. Solo Cristo hecho hombre reunía las condiciones exigidas por Dios para que su sacrificio fuese el pago y el precio para redimir, para rescatar a esta humanidad caída y pecaminosa. Mira, Dios no te tomó ningún atajo. Dios no se sacó de la manga una nueva normativa o una nueva ley que pudiera eludir el sacrificio de Cristo, que pudiera evitar el sufrimiento de Cristo, que pudiera evitar la humillación de su Hijo, de aquel que existe desde la eternidad, junto al Padre. Dios pudiera haber hecho cualquier cosa para evitar, presenciar cómo Jesús era escupido, cómo Jesús era maldecido, cómo Jesús era humillado por aquellos a los que venía a rescatar. Pero, ¿sabes? Ese Dios justo y santo cumplió al pie de la letra con las propias leyes que él había dado. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y esa sangre además debe de ser pura, sin mancha y sin pecado. Y solo Cristo Jesús cumplía con ese requisito. Así que Dios cumplió con todas y cada una de las leyes, porque es santo y porque es justo. Lo tercero que aprendemos del libro de Ruth en el capítulo 4 es que Dios nos redimió a pesar del precio que tenía que pagar. Versículo 3. Luego dijo al pariente, vale, la parte de las tierras está ahí, pero mira, hay algo más aparte de quedarte con las tierras. Dice, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende su parte de las tierras de nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados. Y él responde, yo redimiré. Qué buena ocasión, ¿verdad?, para enriquecerte. Porque cuando uno se hacía con esas tierras, pues no solo era hacerse con esas tierras, era
pues toda la producción que ibas a sacar a través de esas tierras, que iba a engrandecerte, que iba a enriquecerte. Era un buen negocio, era una buena oportunidad. Pero aquí hay algo más. Versículo 5. Entonces replicó Booz: vale, la parte de las tierras está bien, pero mira, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, a la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Esto ya cambia las cosas. Y respondió el pariente, el tal fulano, no sabemos cómo se llama, no lo dice la Escritura: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Pero bueno, si esto era un negocio fantástico, si te ibas a enriquecer, tus posesiones ibas a aumentar, tu producción iba a ser mayor, ¿dónde está el problema? Pues mira, el problema está en que al tener que casarse con Ruth, esa redención tenía un propósito que Booz le ha explicado. Dice Booz: para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El redimir estas tierras y estas posesiones tenían que ver con que el difunto, el marido de Ruth, no desapareciera de la faz de la tierra su nombre, sino que de alguna manera fuera restaurado, de tal manera que cuando Ruth y esta persona tuvieran un hijo, ese primogénito pasase a ser casi legalmente el hijo del marido difunto de Ruth. Y entonces de esa manera era como si el marido difunto de Ruth tuviera descendencia, que sería este muchacho. Y por supuesto que cuando llegara el año del jubileo, todas esas posesiones pasarían a este muchacho. El hijo de Mahalón sería el auténtico receptor de esas posesiones redimidas. El trato parecía interesante cuando daba la sensación de que Noemí no tenía ningún tipo de descendencia, con lo cual cuando llegara el año del jubileo esas posesiones pasarían formalmente a ser propiedad de fulano. Pero ha aparecido Ruth y entonces el trato ya no es tan interesante. Bueno, a veces el precio a pagar sobre algo nos echa para atrás, ¿verdad? Y esto también nos ocurre a nivel espiritual. Cuando nos proponen un mayor compromiso con Dios y con su obra, cuando tenemos la posibilidad de ser bendición para otros, cuando podemos ser una herramienta de testimonio a la gente que todavía no cree en Cristo Jesús, enseguida empezamos a sopesar si esto es compatible con mi vida personal, si esto no me va a robar tiempo, si esto no exige por mi parte de un compromiso de santidad y obediencia que quizá es demasiado exigente para mí. Hay tantas ocasiones en las que el precio a pagar supone un problema, ¿verdad? Booz estaba dispuesto a redimir a pesar de saber el precio que tenía que pagar. Y no me refiero solamente al precio económico, sino a saber que ese primogénito que él iba a tener legalmente iba a ser hijo de Mahalón. Que lo que él estaba rescatando iba a ir por otra línea familiar. Pero aún así estaba dispuesto a ser obediente a la ley de Dios y cumplir con la función del pariente redentor. ¿Cuánto cuesta ser redentor? Otro viejo himno decía: vedle nacer, oh qué maravilla, no en palacio de un gran señor, hasta un pesebre Cristo se humilla. ¿Cuánto le cuesta ser redentor? Y podríamos leer Isaías 53, y podríamos leer muchos textos bíblicos que nos hablan del sufrimiento de Cristo. Podríamos leer ese momento en el que Él exclama: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuánto le costó a Cristo Jesús ser nuestro Redentor? Antes decíamos que no había otra solución, solo la cruz. Bueno, esto no es realmente así.
sí había otra solución. Y es que Dios exigiera de ti el pago de tu pecado y fueses condenado por toda la eternidad. Pero a pesar del precio, a pesar de lo que costaba, Cristo se convirtió en nuestro Redentor. Y en último lugar, y con esto termino, Dios trae bendición a los redimidos que llevan vidas piadosas. Dice el versículo 9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y lo que también tomo por mi mujer, a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y de nuevo vemos a Boz poniendo por delante los intereses de la familia por encima de los intereses privados. Los intereses de Dios obedeciendo a las leyes que él había promulgado por encima de sus intereses privados. Y fíjate lo que dice el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de ese joven te dé Jehová. Bueno, la respuesta de aquellos ancianos es una bendición, que sería muy larga el entrar en detalle en ella, pero quiero destacar a este nombre, a esta persona que sale a relucir, y es la persona de Fares. Fijaos, el Espíritu Santo quiere que esté registrado Fares, que hace años que dejó de pasar por la historia bíblica, y el tal fulano sigue sin conocer su nombre. Realmente, si tuviera la oportunidad de leer el libro de Ruth, diría, bueno, ¿y yo cuándo salgo? Es una decepción, ¿verdad? Mira, Fares tiene una historia muy interesante. Fares, como sabéis, fue el hijo que tuvo Judá con su nuera Tamar. Tamar había quedado viuda y por alguna razón Judá, que era el responsable, no propuso a ninguno de sus hijos para que se constituyera en esa figura de pariente redentor. Alguien que se vuelva a casar con ella para que pueda tener descendencia y que el hijo de Judá que había fallecido continuara con su genealogía. Fares procede, en cuanto a cómo fue engendrado, como sabéis, a raíz de un engaño. Pero Judá, a través de ese engaño, a los 3 meses de embarazo, es decir, los 3 meses de la vida de Fares, que todavía no había salido del vientre de su madre, quería que fuera muerto, él y su madre. Es decir, alguien que tenía desde su propia concepción un futuro bastante negro. Pero, sin embargo, los propósitos de Dios sobre la vida de Fares fue increíble, porque a través de la genealogía de Fares llegamos hasta el propio nacimiento del Señor Jesucristo. Así que un niño que tenía todas las posibilidades de haber sido muerto incluso antes de su nacimiento, Dios tenía un propósito. Y de nuevo hablamos de las casualidades. Dios tenía un propósito que además está íntimamente conectado con Boz, ya que Fares es un antecesor en la genealogía de Boz, un tatarabuelo de Boz. Y que curiosamente, de nuevo, la casualidad hace que se active en la vida de Boz. Y lo que quiero llegar a deciros es, cuando Boz se casa con Ruth y tienen ese primer hijo que se llama Obed, a través de la genealogía que hemos visto al final,
vemos que Obed está en la rama de genealogía del rey David y, por tanto, está en la rama de la genealogía de Jesús de Nazaret. Así que quiero que pienses en una cosa. Cuando pensamos en bendición, a veces pensamos en nuestra cuenta bancaria o a veces pensamos en el tipo de vida que podemos llevar. Pero Obed fue bendecido con algo más grande, algo que además contrasta con este fulano. Obed pasó a formar parte viva de la genealogía del propio Mesías, del propio Señor Jesucristo. Dios bendice a sus hijos piadosos. Sin embargo, aquel que tenía la primera opción, el primer derecho redentor, ni siquiera sabemos cómo se llama. Se le ha puesto ese apodo de fulano, pero no ha quedado registrado, ha pasado por este mundo sin la menor trascendencia. Dios bendice a los hijos que llevan vidas piadosas. El libro de Ruth nos habla de vidas transformadas que toman decisiones correctas. Y las decisiones correctas no es saber si tengo suerte y decido lo correcto. Las decisiones correctas son aquellas que ponen a Dios en primer lugar y que llevan vidas que por completo y por entero se dedican a obedecerle. No las que parecen más ventajosas a primera vista, sino las que piensan en las bendiciones eternas que solo Dios puede darnos. Cristo ha venido a este mundo para pagar el precio. El precio ya ha sido pagado. Su sangre ya ha sido derramada. Su sangre nos redime una y otra vez de la deuda que seguimos generando con nuestro pecado, porque no hemos parado de pecar. Pero su sangre es suficiente. Y quiero dirigirme a los que estáis aquí, que todavía no habéis dado un paso de fe, que todavía no habéis aceptado a Cristo Jesús como vuestro Salvador. No sé cuál es el tipo de mochila que estás cargando, pero quiero decirte una cosa. El precio de tu pecado ya ha sido pagado. El precio de tu rescate ya ha sido abonado. Solo tienes que aceptar y reconocer que Jesús es tu Salvador. Si así lo haces, hoy mismo, en este preciso instante, Dios te da todas sus bendiciones eternas, entre las que el perdón de tus pecados y la vida eterna es solamente algunas de ellas. Quiera el Señor que tú puedas tomar esta decisión, sintiéndote a salvo, sintiéndote rescatado, sintiéndote cuidado y bendecido por aquel que lo sufrió todo para pagar el precio de nuestro pecado en la cruz. Que el Señor nos bendiga.